El tema de este video va a ser la matriz inversa. Ya hemos visto el método de Gauss que nos permite encontrar la solución a un sistema. Dado un sistema, generamos una matriz triangular y con esa matriz triangular resolvemos el sistema. Se trabajó también ya el método de Gauss-Jordan, en el cual, pues de igual manera, se tiene un sistema, se traslada a una matriz aumentada, se empieza a generar una matriz identidad, a transformar esa matriz en una matriz identidad, y con ello se obtiene la solución. Ambos métodos utilizan el convertir en 1 y el convertir en 0, con el inverso multiplicativo y con el inverso aditivo. Y con esos dos procesos, hacer 1 y hacer 0, se resuelven los dos métodos, Gauss y Gauss-Jordan, para solución de un sistema de ecuaciones. Existe dentro de las matrices una matriz llamada la matriz inversa. Esa matriz inversa es aquella matriz que vamos a representar como a la menos 1, la inversa. Dentro de vectores y matrices no existe la división, no hay división. Está la suma de matrices, está la resta de matrices, está la multiplicación de matrices, pero no existe la división de matrices. En lugar de la división se tiene la inversa de la matriz, ¿sí? En los números, por ejemplo, si yo tengo un 2 y lo quiero convertir en un 1, bueno, pues lo que hago es multiplicar por un medio. Un medio es el inverso de 2. Quiere decir que puedo poner 2 por 2 a la menos 1 y el resultado será 1. 2 a la menos 1, en el caso numérico, significa un medio, ¿sí? Este es el inverso. De ahí la notación de la matriz inversa. Mas no significa 1 sobre A. ¿De acuerdo? No tiene este significado. Tiene la representación igual que en los números, mas no tiene el significado de una fracción. ¿De acuerdo? Bien, es simplemente una notación para representar, al igual que en los números, la inversa o el inverso de algo. En el caso de las matrices inversas, aquí por ejemplo observamos que 2 por un medio nos da 1, o cualquier número multiplicado por su inverso multiplicativo, el resultado sería 1. En matrices tendríamos que una matriz multiplicada por su inversa nos va a dar como resultado la matriz identidad. Matriz identidad. Acuérdense que la matriz identidad es la que tiene, voy a poner aquí, es como esta. Tiene 1 sobre la diagonal y ceros arriba y abajo. Esa es la matriz identidad. Entonces, si yo hago esta multiplicación o bien a la inversa la multiplico por A, pues el resultado va a ser la matriz identidad. Esto es lo que significa la matriz inversa. Aquella matriz que al multiplicarse por A nos genera la matriz identidad. Por ejemplo,
Si yo tengo una matriz A de componentes 2, 4, 6 y 2, por ejemplo, esta matriz, y quiero encontrar su matriz inversa, que no conozco, A, B, C y D, no conozco quién es A, quién es B, C ni D, ¿cómo lo puedo conocer para calcular su inversa? Bueno, pues tendría que cumplirse que la multiplicación de la matriz A, esta es la matriz A, al multiplicarse por su inversa, que no conocemos, el resultado nos tiene que dar la matriz identidad. En este caso, como son matrices de 2 por 2, pues el resultado tendría que ser una matriz identidad de 2 por 2. Bien. ¿Qué sucede si yo hago esta operación, esta multiplicación de matrices? Acuérdense cómo se hace, renglón por columna. Entonces, renglón 1, columna 1, es decir, renglón 1, columna 1, el resultado nos daría 2A más 4C. Es el resultado, renglón 1, columna 1. Esta sería la posición 1, 1. Luego, renglón 1 con columna 2. ¿Qué nos va a dar? Pues nos va a dar 2B más 4D. 2 por B, 4 por D. Bien, esa es la posición 1, 2. Terminamos las columnas, pasamos al segundo renglón. Renglón 2, columna 1. ¿Cuánto nos va a dar? 6A y 2C. 6A más 2C. Renglón 2, columna 1. Y en esa posición va. Bien. Última operación. Renglón 2, columna 2. Nos daría 6B más 2D. Renglón 2, columna 2. En esa posición lo colocamos. Ya hicimos la operación. Ya hicimos la multiplicación de matrices. Y esta operación tendría que ser igual a 1, 0, 0, 1. Quiere decir que la componente 1, 1 tiene que ser igual a la componente 1, 1. Eso significa que 2A más 4C, para que estas dos matrices sean iguales, la posición 1, 1 tiene que ser igual a la posición 1, 1. La posición 2, 1, que es 6A más 2C, tiene que ser igual a la posición 2, 1, que es 0. La posición 1, 2, que es 2B más 4D, tiene que ser igual a la posición 1, 2. La 1, 2 con la 1, 2, es decir, 0. Y la posición 2, 2, que es 6B más 2D, tiene que ser igual a la posición 2, 2. Y aquí observamos que nos ha generado dos sistemas de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos variables, A y C. Y aquí nos generó otro sistema. También son dos ecuaciones con dos variables, B y D.
Entonces hay que resolver estos dos sistemas. El primero nos va a dar el valor de A y el valor de C. El segundo nos va a dar el valor de B y el valor de D. Y con eso conoceríamos la matriz inversa. Bien, podemos resolverlos por suma resta, igualación, sustitución, cualquiera de los métodos que ya vimos. Voy a resolver el primero y lo voy a resolver por suma resta. Voy a multiplicar por menos 3 a la ecuación 1 para poder eliminar la letra A. Entonces sería menos 3 por, bueno, lo voy a hacer ya de manera directa, el método ya lo vimos, entonces ya no debe de haber problema. Multiplico por menos 3 la ecuación 1. Nos daría menos 6A menos 12C es igual a menos 3. Acuérdense que multipliqué por menos 3. Menos 6, menos 12, menos 3. Y la segunda ecuación, 6A más 2C igual a 0. Hago la operación, se elimina la A, que es lo que buscábamos, y me queda menos 10C. Es igual a menos 3. 12 menos 12 más 2, menos 10. Por lo tanto, ya tengo el valor de C. C vale 3 décimos. 3 décimos. Si C vale 3 décimos, pues lo puedo reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En cualquiera de ellas lo puedo reemplazar. Por ejemplo, lo voy a reemplazar en la ecuación 2, por ejemplo. Entonces tendríamos 6A más 2 por el valor de C, que es 3 décimos, y eso me tiene que dar 0. Haciendo la operación tendríamos 6A más 2 entre 10 me queda 5, por lo tanto sería 3 quintos igual a 0. Despejamos la letra A y tendríamos 6A es igual a menos 3 quintos, por lo tanto A valdría menos 3, el 6 multiplica, pasa dividiendo, es decir, multiplicando al 5, y nos daría 30. Quiere decir que A vale, sacándole tercera, menos 1 décimo. Ya tengo el valor de C y ya tenemos el valor de A. Bien, hacemos lo mismo con la segunda ecuación, el segundo sistema, perdón. Ahora, para este segundo sistema, pues voy a usar lo mismo. Multiplico por menos 3 a la ecuación 1 y se la sumamos a la ecuación 2. Entonces me quedaría, al multiplicar por menos 3, menos 6b menos 12d igual a 0. Menos 3 por 2, menos 3 por 4 y menos 3 por 0. La segunda queda igual. Eliminamos la letra D y nos queda menos 10D igual, perdón, aquí me equivoqué, aquí es un 1, que es este 1, entonces igual a 1. Por lo tanto, D vale menos 1 décimo. Este valor lo sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones. En la otra, en la primera, en el primer sistema, sustituimos en la ecuación número 2. ¿Sí? En la ecuación 2, 6A más 2 veces el valor de C.
Aquí lo puedo sustituir en la primera o lo puedo sustituir en la segunda. Es indistinto. Por ejemplo, si lo sustituyo en la primera, pues me quedaría 2b más 4 por el valor de d, y eso sería 0. Lo estoy reemplazando en la primera ecuación. Bien, esto nos daría 2b menos 4 décimos, que equivale a 2 quintos. Por lo tanto, 2b sería igual a menos 2 quintos, pero más 2 quintos porque lo pasamos del otro lado. En consecuencia, b valdría, el 2 divide, pero multiplica, pasa a dividir, se elimina con el 2 y queda 1 quinto. Ya tengo el valor de d y el valor de b. Por lo tanto, ya tengo quién es la matriz inversa. La matriz inversa sería A, que vale menos 1 décimo, B, que vale 1 quinto, C, que vale 3 décimos, y D, que vale menos 1 décimo. Esa sería la inversa de la matriz. Y significa que si yo multiplico esta matriz por la matriz A, el resultado sería la matriz identidad. Vamos a comprobarlo. Esta es la matriz A, 2, 4, 6, 2. 2, 4, 6, 2. Esa es la matriz A, que es la que tenemos aquí. 2, 4, 6, 2. Y su matriz inversa dio menos 1 décimo, 1 quinto, 3 décimos y menos 1 décimo. Hagamos la multiplicación y el resultado me tendría que dar la matriz identidad. 1, 0, 0, 1. Bien, comprobemos si nos da ese resultado. Renglón 1, columna 1. 2 por menos 2 décimos, puede ser las operaciones aquí, sería menos 2 décimos, que equivale a 1 quinto. 4 por 3 décimos, que sería 12 décimos. 4 por 3, 12, 12 décimos. Sacándole mitad serían 6 quintos. Entonces la operación que tendríamos que hacer es menos 1 quinto más 6 quintos, menos 1 más 6 nos daría 5 quintos. Y 5 quintos es 1. Hasta ahí vamos bien. Renglón 1, columna 2. ¿Qué operación tendríamos? 2 por 2 quintos, perdón, 2 por 1 quinto sería 2 quintos, y 4 por menos 1 décimo sería menos 4 décimos. Esto equivale a 2 quintos menos, sacándole mitad al 4 y sacándole mitad al 10, nos queda 2 quintos, cuyo resultado sería 2 quintos menos 2 quintos, sería 0. Vamos bien. Segundo renglón, primera columna. Segundo renglón, primera columna. ¿Qué operación tendríamos? Pues 6 por menos 1 décimo nos daría menos 6 décimos. Y 2 por 3 décimos nos daría más 6 décimos. Menos 6 décimos más 6 décimos, pues es 0. Y finalmente
renglón 2, columna 2. La operación sería 6 por 1/5, 6 quintos, 2 por menos 1/10 sería menos 2 décimos. Esto equivale a tener 6 quintos menos, sacándole mitad, 1/5. 6 menos 1 nos da 5 quintos, que es 1. Vean ustedes cómo la multiplicación nos generó la matriz identidad. Bien, ese es el concepto de la matriz inversa. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo quiero calcular la inversa de una matriz de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4, de tamaño 5, de tamaño 10, etcétera? Usar esta mecánica, esta metodología, no es la ideal. Aquí es una simple matriz de 2 por 2 y tuve que resolver dos sistemas. Cada sistema de dos variables con dos ecuaciones. Imagínense si fuera de 3 por 3, si fuera de 5 por 5, pues toda la cantidad de operaciones que tendría que hacer. Tendría que resolver varios sistemas de varias variables cada uno de ellos, pues sería bastante tardado hacerlo. Y ahí es donde viene la utilización del método de Gauss-Jordan, además de que nos sirve para resolver un sistema, también nos va a servir para calcular la matriz inversa. Entonces, ¿cómo calculo la matriz inversa utilizando el método de Gauss-Jordan? Entonces, cálculo de la matriz inversa por el método de Gauss-Jordan. Bien, esta es una de las formas de calcular la inversa, es la más utilizada. Hay otras formas. Una de esas otras formas es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Bien. ¿Cómo calculo la inversa de una matriz usando el método de Gauss? Bien. Lo que se hace es lo siguiente. Se coloca la matriz A y se le aumenta. Ya ven que en el método de Gauss y Gauss-Jordan poníamos la matriz de coeficientes y le aumentábamos el lado derecho de las ecuaciones. Bueno, aquí le aumentaremos la matriz identidad. Una vez que tengamos esa matriz, le voy a aplicar el método de Gauss-Jordan. ¿Qué hace el método de Gauss-Jordan? Pues lo que hace es la matriz transformarla en una matriz identidad. Quiere decir que si yo aplico a esta matriz aumentada el método de Gauss, del lado izquierdo, donde está la letra A, voy a obtener la identidad. En consecuencia, lo que me quede del lado derecho va a ser la inversa. Lo que obtenga del lado derecho será la inversa. Bien, vamos a aplicarlo en este mismo ejemplo que acabamos de hacer, donde ya conocemos la inversa. La matriz es 2, 4, 6, 2. Entonces, 2, 4, 6, 2.
Aquí tendríamos la matriz A y le aumento la matriz identidad 1, 0, 0, 1. Aquí tengo la matriz aumentada. Matriz A, matriz identidad. Bien. Ahora aplico el método de Gauss-Jordan. Acuérdense en qué consiste. Hacer 1 y 0, de tal manera de tener la identidad. Hacemos 1, el 2, multiplicando por 1/2 al renglón 1 de la matriz anterior, o bien dividiendo a todos entre 2. ¿Qué resultado obtengo? 2 entre 2, 1. 4 entre 2, 2. 1 entre 2, 1/2. 0 entre 2, 0. Ahora hago 0, 6. Inverso aditivo. Menos 6, renglón 1, que es el que acabo de hacer 1, más el renglón donde quiero el 0, que es el renglón 2 de la matriz anterior. Menos 6 por 1, menos 6, más 6, 0. Menos 6 por 2, menos 12, más 2, menos 10. Menos 6 por 1/2 me daría menos 3, más 0, menos 3. Menos 6 por 0, 0, más 1, 1. Bien, ahí está el primer paso, bueno, segundo paso, porque el primer paso fue la aumentada, el segundo paso de la matriz inversa. Bien, siguiente, tengo que hacer un 1 el menos 10 y 0 el 2. ¿Cómo hago 1 menos 10? Pues dividiendo entre menos 10 al renglón 2 de la matriz anterior. ¿Qué nos queda? 0 entre menos 10, 0. Menos 10 entre menos 10, 1. Menos 3 entre menos 10, pues nos daría positivo 3 décimos. Y 1 entre menos 10, pues sería menos 1 décimo. Ahora hacemos 0 el 2, inverso aditivo, menos 2. Renglón que hice 1 es el renglón 2. Le sumamos el renglón donde quiero que aparezca el 0, renglón 1 de la matriz anterior. Menos 2 por 0, 0, más 1, 1. Menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 3 décimos, menos 6 décimos. Voy a hacer aquí la operación. Menos 6 décimos. Más 1/2. Bien, el menos 6 décimos, si yo le saco mitad, me queda 3/5. Y acá 1/2. Hacemos la operación de quebrados. 5 por 2, 10. 10 entre 5 a 2 por menos 3, menos 6. 10 entre 2 a 5 por 1, 5. Es decir, menos 1 décimo. Menos 1 décimo. Y finalmente, menos 2 por menos 1 décimo nos daría 2 décimos. Más 0, pues quedaría 2 décimos, que sacándole mitad nos daría 1/5. Mitad de 2, mitad de 10. Bien, veamos si coincide. Si no cometimos algún error, pues vamos a revisarlo. Aquí tenemos que este lado sería la matriz inversa y la matriz inversa la tenemos aquí. Menos 1 décimo
un quinto. Menos un décimo, un quinto. 3 décimos, menos un décimo. 3 décimos, menos un décimo. Entonces, de esa manera, calculamos la matriz inversa. Vean ustedes cómo, utilizando el método de Gauss, obtienes la matriz inversa, que sería esta que está aquí. Esta es la que nos llevaría a la matriz inversa. Menos un décimo, un quinto, 3 décimos y menos un décimo. Esa sería la matriz inversa y coincide, como ya lo vimos, con el otro método que aplicamos. Y es justamente lo que dice aquí. Coloca la matriz, aumentale la identidad, aplica el método de Gauss. Del lado izquierdo tendrías la identidad, aquí está la identidad, y del lado derecho tendrías la inversa. Esa misma metodología la puedes aplicar a matrices más grandes, a matrices de cualquier tamaño, e iría siguiendo el mismo método, exactamente el mismo método. Por ejemplo, si tuviéramos una matriz más grande, vamos a suponer que la matriz A fuese una matriz de 4, 2, 1, 3, 9, 3, 6, 4, 2, por ejemplo. Ahí tengo una matriz. Y quisiera calcularle la inversa a esta matriz, pues el proceso sería poner la matriz 4, 2, 1, 3, 9, 3, 6, 4 y 2 y aumentarle la identidad 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ahí le estoy aumentando la identidad. Matriz A, matriz identidad. Y a partir de esto empezaríamos a desarrollar el método de Gauss. A partir de esto. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues primero, dividir entre 4. Un cuarto del renglón 1 de la matriz anterior. ¿Qué resultado te va a dar? Pues te va a dar 1, 2 cuartos, que equivale a un medio, un cuarto, y del otro lado tendrías también un cuarto, 0, 0. Dividí todo el renglón 1 entre 4. Ahora hago 0 el 3, inverso aditivo, menos 3 el renglón que hice 1, que es el renglón 1, y se lo sumamos al renglón donde queremos el 0, que es el renglón 2 de la matriz anterior. Menos 3 por 1, más 3, 0. Menos 3 por un medio nos da menos 3 medios, más 9. Esto nos daría 2 por 9, 18, menos 3, 15 medios. 18, que es 2 por 9, menos 3, 15 medios. Y eso lo pondríamos aquí, 15 medios. Perdón, sí es positivo. Luego, menos 3 por un cuarto nos daría menos 3 cuartos. Más 3. 4 por 3, 12. Menos 3 serían 9. 9 cuartos. 4 por 3, 12. Menos 3. 9 cuartos. Positivo. Menos 3 por un cuarto
nos daría menos 3 cuartos, más 0, menos 3 cuartos. Menos 3 por 0, 0, más 1, 1. Menos 3 por 0, 0, más 0, 0. Fíjense cómo la operación se aplica a todo el renglón. Ahora hacemos 0 el 6. Inverso aditivo, menos 6. Renglón 1 más renglón 3 de la matriz anterior. Menos 6 por 1, menos 6. Más 6, 0. Menos 6 por 1/2 nos daría menos 3. Más 4, 1 positivo. Menos 6 por 1/2 son 6/2, que equivale a menos 3. Más 4, 1. Menos 6 por 1/4 nos daría 6 cuartos, que equivale a 3/2. Más 2. 2 por 2, 4. Perdón, pero el signo fue menos 3/2. Aquí tengo un signo menos. Entonces sería 4 menos 3, sería 1/2. 1/2. Luego, menos 6 por 1/4 nos daría menos 6 cuartos, que equivale a menos 3/2. Y a eso le vamos a sumar 0. Entonces nos queda menos 3/2. Menos 6 por 0, más 0, 0. Menos 6 por 0, más 1, 1. Y ahí terminaríamos el siguiente paso. Si nos vamos por pasos, pues este sería el paso 1, este sería el paso 2. Y ahora haríamos el paso 3. Entonces voy a borrar estas operaciones que nos sirvieron como referencia para hacer los cálculos. La recomendación es que usen una calculadora y los vayan a hacer directamente para evitar errores. Aquí es muy fácil que yo cometa errores. Bien, ahora hacemos uno 0 el de arriba y 0 el de abajo. ¿Cómo convierto 1 el 15/2? Pues divido entre 15/2. Y dividir entre 15/2 es lo mismo que multiplicar por 2/15 al renglón 2 de la matriz anterior. ¿Qué resultado obtengo si hago eso? Si multiplico por 2/5 a 0, pues me da 0. 2/5 por 15/2 me da 1. 2/5 por 9 cuartos. Hago la operación. 9 cuartos por 2/15, perdón, son 15. 2/15. El 2 se simplifica con el 4, por lo tanto me queda 9 nada más, 9 por 1. Aquí me quedó un 2 por 15, 30. Tiene tercera, tercera de 9 es 3, tercera de 10, perdón, tercera de 30, 10. 3 décimos. Eso es lo que quedaría aquí. 3 décimos. Y quedaría negativo, puesto que estoy multiplicando por 15/2, es positivo. Ahora, 2/15 por menos 3 cuartos. 2/15 por menos 3 cuartos. Simplificamos el 2, me queda menos 3 y abajo me queda 30. Es decir, menos 1/10. Entonces multipliqué 2/15 por 3 cuartos. Me queda menos 1/10. 2/15 por 1, pues son 2/15. 2/15 por 0, 0. Bien. Hacemos 0 el de abajo.
sería menos 1 renglón 2, que es el que acabamos de hacer 1, y se lo sumamos al renglón 3, donde quiero el 0. Renglón 3, pero de la matriz anterior. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 3 décimos, pues me da menos 3 décimos. Más 1/2. Bien, hacemos la operación. El común es 10. Me queda menos 3. 10 entre 2 a 5. Por 1, 5. Quiere decir que el resultado es 2 décimos. Sacándole mitad, 1/5. Entonces el resultado es 1/5. Bien, seguimos. Menos 1 por menos 1 décimo, pues nos da 1 décimo. 1 décimo. Menos 3 medios. Y aquí nos dio positivo. Menos por menos, más 1 décimo. Menos 3 medios. Nuevamente el común es 10. Sería 1 menos 10 entre 2 a 5 por menos 3 menos 15. Esto nos daría menos 14 décimos, que equivale a menos 7 quintos, sacándole mitad. Menos 7 quintos. Bien, menos 1 por 2 décimos. De hecho, aquí este 2 décimos lo podemos poner como 1/5. Es recomendable simplificar para ir teniendo valores cada vez más pequeños y evitar pues que nos queden cifras muy grandes. Este 1/2 sale de multiplicar 2 quintos por 1. A ver, déjenme revisar esta operación. Es 2 quinceavos del renglón 2 anterior. Multipliqué a 0 por 2 quinceavos, 2 quinceavos por 15 medios, 2 quinceavos, aquí está, 2 quinceavos por 9 cuartos, luego sería 2 quinceavos por 3 cuartos, que nos dio 1 décimo, luego sería 2 quinceavos por 1, aquí me equivoqué, es 2 quinceavos por 1, pues me queda 2 quinceavos, no son décimos, son 2 quinceavos. Y el 0, 2 quinceavos por 0. Bien. Aquí está 2 quinceavos por menos 3 cuartos, que nos dio en ese ejemplo. Al hacer la multiplicación simplificamos el 2 con el 4 y por eso nos queda el 30. Bien. Entonces aquí sería 2 quinceavos, perdón, vamos en esta operación, menos 1 por 2 quinceavos, pues sería menos 2 quinceavos, más 0, menos 2 quinceavos. Menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Bien, seguimos. Hacemos 0 menos 1/2. Inverso aditivo. Menos 1/2, renglón 2, que fue el que hicimos 1, y se lo sumamos al renglón donde quiero el 0, renglón 1 anterior. Entonces hacemos las operaciones. Borramos todo esto. Bien. Y seguimos. Menos 1/2 por 0, 0. Más 1, 1. Menos 1/2 por 1, menos 1/2. Más 1/2, 0.
menos 1/2 por menos 3 por 3 décimos nos daría menos 3/20. 1 por 3 y 2 por 10. Menos 3/20. Más 1/4. El común es 20. Menos 3. 20 entre 4 es 5. Por 1, 5. Es decir, 2/20. Que equivale a 1/10. Entonces el resultado sería 1/10 positivo. Bien. Menos 1/2 por menos 1/10 nos daría 1/20 positivo. Menos por menos más. 1/20 más 1/4. Común es 20. Entonces nos quedaría 1 más 5. Es decir, 6/20. Sacándole mitad, 3 décimos. 3 décimos. Aquí nos dio menos por menos, nos dio más. Muy bien. Luego sería menos 1/2 por 2/15. Fíjense que se va a eliminar el 2 porque aquí multiplica y acá divide. Nos quedaría solamente menos 1/15. Al multiplicar 1/2 por 2/15. Nos queda 1/15 negativo. Más 0. Pues nos quedaría menos 1/15. Menos 1/2 por 0, 0. Más 0, 0. Bien, ahí termina con esos procesos, termina el siguiente, ese proceso, el proceso número 3. Este sería el tercer paso. Cuarto paso, hacer este 1 y los de arriba 0. 1 y 0. ¿Cómo hago 1? Pues divido entre 1/5 o bien multiplico por 5. Entonces 5 veces el renglón 3 de la matriz anterior. ¿Qué resultado nos va a dar? Bueno, pues nos va a dar como resultado 0 por 5, 0, 0 por 5, 0, 5 por 1/5, pues nos da 1. Luego, 5 por 7/5, pues nos queda menos 7. 5 por menos 7/5, se elimina el 5. 5 por menos 2/15, nos daría, si yo multiplico 5 por menos 2/15, 5 por 2 menos 10/15, sacándole quinta, nos daría 2/3. Entonces el resultado sería menos 2/3. Bien, 5 por 1, pues sería 5. Bien, ya tengo hecho 1. Ahora quiero este 0. Inverso aditivo. Menos 3 décimos del renglón que hice 1, que fue el renglón 3, y se lo sumamos al renglón donde quiero el 0, que es el renglón 2 de la matriz anterior. Menos 3 décimos por 0, 0. Más 0, 0. Menos 3 décimos por 0, 0. Más 1, 1. Menos 3 décimos por 1, menos 3 décimos. Más 3 décimos, 0. Menos 3 décimos por 7 nos daría 21 décimos. Menos por menos, más 21 décimos. Menos 1 décimo.
Eso nos daría 20 décimos, que equivale a 2. 21 menos 1, 20 décimos, que equivale a 2. Entonces el resultado aquí sería 2. Menos 3 décimos por menos 2 tercios, se elimina el 3 y nos quedaría simplemente 2 décimos, que simplificando es un quinto. Y sería positivo, menos por menos más. Y le voy a sumar 2 quinceavos. Bien, aquí dijimos que esto equivale a un quinto, sacándole mitad. Un quinto más 2 quinceavos. El común es 15. Ese es el común. 15 entre 5, a 3 por 1, 3, más 2. Eso nos daría 5 quinceavos. Y 5 quinceavos, sacándole quinta, es un tercio. O sea, aquí el resultado sería un tercio. Bien. Menos 3 décimos por 5. Déjenme borrar aquí estas operaciones. Bien. Entonces, menos 3 décimos por 5 nos daría menos 15 décimos. Menos 15 décimos, que igual hay que simplificarlo como 3 medios. Y a eso le voy a sumar 0. Menos 3 décimos por 5 más 0. Entonces esto nos quedaría menos 3 medios, que sería el resultado aquí. Menos 3 medios. Finalmente, el undécimo hay que hacerlo 0. ¿Cómo lo hacemos 0? Pues con su inverso multiplicativo. Menos un décimo. Perdón, sí, menos un décimo porque este es positivo, su inverso aditivo es menos un décimo. Al renglón que hice 1, que fue el 3. Y se lo sumamos al renglón donde quiero el 0, que es el renglón 1 de la matriz anterior. Menos un décimo por 0, 0. Más 1, 1. Uy, me quedó otra vez muy pegada. Bien. Menos un décimo por 0, 0. Más 0, 0. Menos un décimo por 1, menos un décimo. Más un décimo, 0. Menos un décimo por menos 7. Nos daría 7 décimos. Positivo. Más 3 décimos. Esto nos daría 10 décimos, que equivale a 1. Luego, menos un décimo por menos 2 tercios. Menos por menos sería más y nos daría 2 treintavos, que sería 1 por 2 y 10 por 3, 2 treintavos. Y a eso le sumo menos un quinto, perdón, menos un quinceavo. 2 treintavos equivale a un quinceavo, sacándole mitad. Menos un quinceavo, pues nos daría 0. Y finalmente, un décimo por 5 sería menos 5 décimos. Menos un décimo por 5, menos 5 décimos, más 0, menos 5 décimos. Simplificándolo, quedaría un medio. Negativo, menos un medio. Y listo. Ahí tendríamos ya la inversa de la matriz.
¿Cuál sería la inversa de la matriz? Pues recuerden la dinámica, nos decía que del lado derecho poníamos la matriz, del lado izquierdo la matriz, del lado derecho la identidad, que fue lo que hicimos aquí, y cuando termina el método de Gauss-Jordan, obtenemos del lado izquierdo la identidad y del lado derecho la inversa. Quiere decir entonces que la matriz inversa sería, en este ejemplo, 1, 0, menos 1 medio, 2, 1 tercio, menos 3 medios. Aquí es 3, menos 1, pero 1 tercio positivo, menos 3 medios, menos 7, menos 2 tercios y 5. Esa es la matriz inversa. Y con esa matriz, si yo la multiplico por la matriz A, el resultado me tendría que dar la identidad. Esta es la forma de calcular la matriz inversa, utilizando el método de Gauss-Jordan.